¿No? ¿Sí? Y ahí está grabando. Porque vamos a hacer una clase un tanto desordenada y me voy a aprovechar de que nuestro profesor auxiliar aquí, don José, que nos ha estado haciendo charlas anteriores, supuestamente les debe haber repartido, o ustedes deben tener un articulito, ¿cierto?, que lo pusimos en la lista de lectura. El ingreso de subsistencia, el esfuerzo humano, que es una forma distinta de decir el trabajo, el aporte humano, ¿no es cierto?, y las posibilidades de desarrollo en una economía de los trabajadores y otros sistemas económicos. Este articulito lo tenemos puesto en la sección ahí un poco de teoría, de análisis, frente a lo que normalmente hacen otros modelos económicos, otra forma de abordar la economía, la micro y macroeconomía, es decir, en cualquier sistema económico. Entonces, estoy eligiendo porque, y particularmente para los que vienen de geografía, sociología, psicología, que no son dados a manejar la curvatura del círculo, de manejar expresiones analíticas, etc. Esta es una expresión que se puede entender, que está hecha expresamente para comprenderla con, yo diría, con una concepción básica de lo que son funciones de producción, lo que son en forma gráfica, ¿no? ¿Cómo se compararía el funcionamiento, y sobre todo en un país subdesarrollado, la distribución de los recursos, por un lado el factor trabajo, por otro lado el factor capital, y cómo el funcionamiento de ambos sistemas inmediatamente indica la supremacía desde un punto de vista humano, ¿no? La supremacía de lo que podríamos denominar una economía con participación ampliada de los trabajadores, una economía de autogestión, como le pusimos ahí, lo que otros llaman una democracia económica. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es una parte voy a pasarles como los conceptos básicos, ¿no es cierto?, para comprender una comparación a nivel del funcionamiento económico objetivo de estos dos tipos de economía, para que empecemos a adentrarnos en lo que van a ser no deseo pasarles, no es que no quieran, sino que con el propósito de que no nos enredemos también en profundidades que hoy no tienen mayor significación, otros puntos de economía o de teoría económica. Voy a pasarles en las próximas sesiones, vamos a completar esta visión de comparación entre el ingreso de subsistencia en una economía de los trabajadores versus en una economía capitalista común y corriente. Y en una próxima sesión veremos, por ejemplo, los capítulos introductorios de micro y macroeconomía, también de la manera más simplificada posible, porque no se trata de hacer las cosas complejas, sino que entiendan los conceptos que hay detrás de cada una de las expresiones, dando por, yo diría, concluido la parte de la parte de teoría, indicándoles toda la lista de lecturas de lo que se podría, aquellos que el día de mañana quisieran profundizar más, ¿cierto?, que pueden hacerlo más adelante. Este cuestionario que les hice ahora, que les puede haber sorprendido un poco,
es precisamente como para poder identificar lo que podría ser ya después de Fiestas Patrias, ¿no es cierto? Algo así. Los desarrollos y orientaciones que le podemos dar al curso más adelante, acercándolo un poco a la realidad, a los tiempos que estamos viviendo y de manera que les sea útil, no solo para este mismo curso y esta misma orientación, sino también para otros ramos en términos comparativos y de análisis y mejoren en lo que yo entiendo sería como una visión de ciencias sociales en el mundo actual que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ustedes me están ayudando bastante con lo que hayan puesto para responder este cuestionario. Ahora, entonces, esta expresión que nosotros estamos llamando el ingreso de subsistencia, ¿no? Yo diría frente a otros sistemas económicos, específicamente la economía capitalista predominante hoy, surge de que en la economía capitalista siempre la principal preocupación ha sido la asignación de los recursos, que siempre se parte bajo la premisa que son recursos escasos. En la función de producción de una economía tradicional, de una economía capitalista, se pone como la función de producción, ¿no es cierto? Este I significa el ingreso nacional, el producto nacional, el conjunto de la producción de un país. Siempre los dos principales factores productivos, digamos, son el capital y el trabajo. Y entonces cuando se habla de una asignación óptima de los recursos, en una economía capitalista lo que se está pensando es la asignación óptima del capital. Porque, como lo definió hace muchos años un premio Nobel de Economía, Arthur Lewis se escribe, lo que nosotros vivimos en los países en desarrollo, países subdesarrollados, es lo que él llamaba de siempre, somos economías con unlimited supply of labor, ¿no? Es decir, con una oferta de trabajo, una demanda de empleo por empleo remunerado, ¿no? Muy superior a lo que normalmente en el mercado de trabajo se ofrece. Y entonces esto ha significado permanentemente que se haya supuesto como teorías formuladas en países avanzados, en países desarrollados, que hacen suponer que los recursos son escasos, es decir, que también el trabajo es escaso, cuando es redundante, cuando es en alta proporción sobredimensionado para la escasa inversión que se realiza de capital. Por eso, es decir, esto en la economía y la aproximación capitalista de la economía hace desmesura y les da privilegio y predominio muy grande en todos los análisis justamente a este capital escaso, que, digamos, lo más franca y concretamente en muchos de nuestros países, si es que no existe una regulación compensatoria, tiende a poner exigencias muy abusivas en contra del sector trabajo o a exigir de condiciones y niveles o exigencias extremas al factor trabajo ante una remuneración normalmente básica. Entonces, lo que pretende este análisis, muy rápido, es hacer una conceptualización a partir, diría yo, de una formulación analítico-gráfica.
en donde nosotros podríamos representar en un eje vertical, llevamos una variable, en el eje horizontal otra variable. Que en este caso yo voy a dibujar dos ejes coordenados para presentar primero que nada, ¿no es cierto? Bueno, aquí siempre, cuando ustedes en cualquier asunto les presenten un gráfico, ¿no es cierto? Al menos en este caso de 2 dimensiones, lo que es fundamental es saber primero de qué se trata, qué variables son las que se llevan en cada uno de los ejes coordenados. En este caso, en el eje vertical, yo voy a llevar el ingreso real. ¿Okay? El ingreso real. Es decir, descontado de inflación, descontado todo lo que supone. Y en este otro eje, en forma especial, no voy a estar midiendo, ojo, no voy a estar midiendo de izquierda a derecha un aumento, sino que voy a estar midiendo de derecha a izquierda, ¿no? ¿Qué cosa? El esfuerzo humano. Lo que estoy llamando el esfuerzo humano. ¿Por qué voy a...? El esfuerzo humano. El esfuerzo humano, lo estoy tratando de meter un concepto un poquito más amplio de no solo del concepto de trabajo que muchas veces se utiliza, que es la cantidad de trabajo, sino que también es incluido la calidad, el aporte que el ser humano realiza, el esfuerzo físico, el aporte intelectual, el aporte de experiencia acumulada que tenga, ¿cierto? De capacidad, etc. Este conjunto está representado en el esfuerzo humano. Entonces todos los científicos, desde médicos, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, han siempre determinado que el ser humano, vamos a partir aquí de un nivel cero, es decir, de una persona, un ser humano, ya no pensando en un ser humano de un país desarrollado, con un ingreso medio, es decir, relativamente razonable para su existencia, para un buen vivir, etc., sino que en un país subdesarrollado, aquel que está absolutamente desempleado, absolutamente, ¿no es cierto?, que necesita, a pesar de estar desempleado, un nivel de ingreso real para mantenerse vivo, ¿no? Y desde este punto vamos a dibujar una curva, la vamos a llamar una curva, ahora me quedo mucho acá, una curva cóncava que se va acercando, digamos, hasta, debiera acercarse ya bastante a este nivel de esfuerzo supremo, digamos, el esfuerzo máximo de un ser humano, a pesar de que le estén pagando un ingreso o recibiendo el ingreso real muy grande, digamos, el ingreso máximo posible dentro de esa sociedad, bueno, igual no puede realizar un esfuerzo más allá. Por eso esta curva, esta medida sería el esfuerzo humano máximo que un ser humano puede realizar avanzando hacia acá. Y obviamente que a medida que va aumentando su esfuerzo, bueno, va recibiendo
un nivel de ingreso un poco mayor, ¿no es cierto? Un poco mayor, a medida que va aumentando su ingreso, su esfuerzo, el ingreso real que debe recibir debe ser mayor. Pero esta curva, llamémosla la curva de esfuerzo-subsistencia, curva de esfuerzo-subsistencia, es aquella que nos diría, miren, de aquí para abajo, toda esta área, por ahí marcando, sería como una tierra de nadie. Es decir, estamos hablando de la curva de esfuerzo-subsistencia máxima que el ser humano puede realizar para un nivel de retribución extremo, ¿no es cierto? Si cualquiera intenta realizar un esfuerzo, digamos, en este punto, a pesar de que le pueden pagar un ingreso un poco más alto, más arriba, después de, es como si ustedes calentando un examen ahí, en fin, se ponen 3 noches seguidas, 4 noches seguidas sin dormir, estudiando las 24 horas del día, etc. Llega un punto en que caput. El ser humano no puede ir más allá. Esto no es solo un problema de esfuerzo físico, que le piden a un trabajador, oiga, mueva esta locomotora. No. Es esfuerzo físico, intelectual, o sea, material, ¿no? Pero en todas sus capacidades. ¿Okay? Entonces, esta es lo que nosotros podríamos designar como el esfuerzo máximo. Y ya más allá se acaba la sobrevivencia. Entonces, esta curva se ha usado en muchas publicaciones en economía y sobre todo para estudiar en países en desarrollo. La gente que está en niveles más bajos de la pirámide de ingresos, ¿cierto? Uno podría decir, mire, ya en niveles de 1/3 aproximadamente de la escala, de aquí hacia abajo, son niveles muy bajos. Este punto inicial, llamémoslo a 0, equivale a un ingreso, llamémoslo como por aquí, I0, que es el nivel que necesita con la ayuda de sus familiares, de sus amigos, un tipo que está desempleado por un largo tiempo, se le acabaron los ahorros, pero igual necesita un ingreso real para poder seguir existiendo, para seguir viviendo, ¿no? Y eso es lo que en la economía capitalista cuesta mucho, es decir, que ocurra, que solo en los países más desarrollados han tenido casi permanentemente como ayuda al desempleo. Y de repente en algunos países más desarrollados todavía, como los países nórdicos, etc., tienen ayudas especiales también hasta lo que se llama subempleo, es decir, empleos que son a tiempo parcial o que son muy mal pagados, trabajos voluntarios a los cuales hay que, porque no hay más empleo, los subsidian igual, de manera que esa gente pueda vivir en condiciones mínimas de dignidad, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, que es lo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí uno podría decir, ya en una mezcla de economía y psicología, o economía y salud, ¿no? Así, uno diría, miren, si a esta persona está desempleada y le queremos pedir que se una a una empresa que se está creando, ¿no?, para contratar
imaginemos que queremos partir con una inversión, una empresa de participación, con participación de los trabajadores en la administración, etcétera, etcétera, pero que queremos que partan trabajando mañana. Esa persona no va a poder moverse por esta curva, que la vamos a llamar phi sub 0. Lo estoy llamando especialmente así como lo tenemos en el apunte. Sino que va a tener que moverse por una curva un poco más empinada, para que al partir trabajando en el corto plazo, digamos en el corto plazo, los primeros 6 meses, los primeros tiempos, pueda tener un ingreso mayor si es que tiene que aumentar su esfuerzo de E0, ¿no es cierto?, en donde estaba, por ejemplo, a, qué sé yo, 8 horas diarias, continuas, en fin, más la movilización, levantarse temprano, salir después a comprarse algo de alimento, encontrar alojamiento, vestirse, etcétera, todo lo que por ahí, digamos, hasta E1. ¿Bien? Tienen que aumentar esta cantidad de su esfuerzo, y en este esfuerzo no puede tener solo este ingreso, muy cercano a E0, sino que tiene que tener un ingreso equivalente, por decir, a este nivel, ¿cierto? A I1. ¿Ok? Eso es lo que se llama un ingreso de corto plazo, ingreso de despegue, inicial, etcétera, etcétera. Eso nos indica, y eso igualmente ocurre para otro señor que estaba aquí en este nivel de esfuerzo E2, bueno, quedó temporalmente desempleado, etcétera, etcétera, y se mete en otro, lo invitan a unirse a otra empresa de trabajadores, a otro nivel, ya, etcétera, etcétera. Igual va a haber una curva de corto plazo, ¿no es cierto? Que creo que en el apunte lo llamábamos como sí, Fidófiles, ¿no? Este es, digamos, Fi1, Fi2, en fin, son curvas de corto plazo para poder si por alguna razón el negocio, la actividad empieza a tener, yo diría, un nivel de cierta rentabilidad, etcétera, y los trabajadores van decidiendo mejorar su condición, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer algo que, si ustedes se han metido en libros de microeconomía, empiezan a aparecer lo que se llaman las curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que es una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia es entre, por ejemplo, si yo llevo en otro gráfico, un gráfico de consumo, ¿no?, e ingreso. ¿Okay? Entonces yo tengo curvas de indiferencia de esta naturaleza que normalmente los ingenieros conocen como el nombre de hipérbola. Hipérbola equilátera, que son nombres que meten susto, pero la única característica que tienen es que la cantidad de consumo por el ingreso a cierto nivel es equivalente a otro nivel menor de ingreso, mayor consumo o viceversa. Es decir, hagan de cuenta que aquí el ingreso era 4, ¿no es cierto? Y aquí el consumo era 3. Bueno, este es equivalente a que yo, mi ingreso, tengo 3 y aquí 4. Entonces, el área, esta área de aquí, es equivalente a esta otra aquí. ¿Okay? Eso es toda la gran ciencia de una hipérbola. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque esto son curvas de indiferencia. ¿Okay?
¿Okay? Eso es lo que normalmente les pasa en microeconomía, en fin, se arma todo un cuento respecto a esto, porque no tiene mayor complejidad. Y lo usan para tratar de representar el que en el mercado externo, en el mercado cotidiano, existe una ambiente de competencia perfecta, que todos los negocios son similares, ¿no es cierto? Que es exactamente lo que uno no encuentra en el mundo real, que hay niveles de concentración, ¿no es cierto? Hay niveles de formación de oligopolios o de monopolios que no se rigen por estas curvas de diferencia, que no se rigen por funciones continuas, sino que tienen grandes discontinuidades, ¿no? Entonces, etcétera. Entonces, claro, aquí uno podría decir, bueno, mire, a este señor que se metió en esta, llamémoslo, empresa de trabajadores A, ¿ok? Y de repente lo invitan a una que o esta misma empresa mejoró en el tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a tener curvas de indiferencia hacia más arriba. Ya no se rige por esta inicial, que es, llamémosla, la curva de esfuerzo subsistencia de corto plazo, para salir, para despegar un señor que estaba en el límite de sus capacidades. ¿Okay? Bueno, ahora empieza, obviamente, que estando aquí o en cualquier punto de acá, está organizando un esfuerzo XX, ¿no? Que va a ser todo de nivel de remuneración y nivel de esfuerzo mayor que si estuviera en esta otra. Aquí va a tener una remuneración ya en una empresa de trabajadores B, ¿no? Va a estar en un nivel de ingreso bastante superior y con un nivel de, fíjense, de esfuerzo todavía menor, porque va a estar cambiando ya por su experiencia, por su mejor dotación de recursos, mejor alimentación, lecciones de la experiencia, capacidades que se van adquiriendo en el medio de trabajo. Si es una empresa de trabajadores, una de las primeras cosas que se hacen los mismos trabajadores es enseñarse unos a otros. No hay capacitación mejor que la de un trabajador con otro, que tenga experiencia y que no tenga el temor de que sea, chicas, si yo le enseño a este otro tipo o a esta otra niña que viene aquí, ¿no? Me va a quitar el puesto de trabajo el día de mañana. Cuando en las empresas de trabajadores lo primero por la cual la gente se une a las empresas de trabajadores es por la seguridad de que ahí no se va a perder el puesto de trabajo de buenas a primeras. Por mejorar la empresa van a decir, no, mira, necesitamos la mitad de la gente. No, se va progresando de conjunto y se van resolviendo democráticamente las cosas. Y no mejorando unos pocos a expensas de los otros que van echando porque quedan más retornos con menos gente, ¿no es cierto? Mejora las utilidades, se las reparten entre unos pocos. Entonces, bueno, son las características desde el lado del esfuerzo humano versus el nivel de retribuciones que se van recibiendo en este tipo de emprendimiento, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, yo diría que si yo tuviera, obviamente que aquí lo que estamos haciendo estoy haciendo un resumen muy básico, ojalá no sea muy latero, ustedes dejen la copia. ¿Dónde está el tema? ¿Tú lo pusiste en internet o lo... Sí. ¿Ah? Sí, lo escaneé y lo puse en un grupo. Yo creí que era don José. Él lo escaneó, pero también lo tenemos en fotocopia. Así que está en todos lados. Ya, ok. Entonces ustedes se van a fijar que yo lo que estoy haciendo es